Saludos, mi nombre es Marco Esteban Cañón Picón. Estudio Ingeniería Electrónica en la Universidad Abierta a Distancia UNAD. El número de identificación, identificación del estudiante. La cédula termina en 2. En este caso voy a explicar el experimento número 1, práctica número 1. En este caso sería esta, que es un circuito mixto en serie, El valor del voltaje es de 24 voltios. Se determina manualmente los colores de cada resistencia usando el código de colores para resistores. En este caso 2100. Acá tenemos la determinación de los colores, 2100 ohmios. Acá tenemos 300 ohmios, 650 ohmios. La parte 3 dice calcular el valor del voltaje utilizando el multímetro de cada resistencia, completar la tabla 1. La tabla 1 sería la resistencia R1, R2 y R3. El valor de voltaje es de 16.52. El voltaje de la resistencia número 2 es de 2.360 voltios. Y como la resistencia 3, 5.1 voltios. Acá tenemos la simulación. Los datos, la simulación parte teórica y la simulada son una diferencia de solamente por decimales, como se ve allí. En este caso circuito tenemos R total es igual a R1 más R2 más R3. En este caso sería 2100 más 300 más 650. Entonces queda una resistencia total de 3050 ohmios. En este caso I igual a B sobre resistencia total. Como sabemos, el voltaje es de 24 voltios, la resistencia es de 3050 ohmios. Eso nos da como respuesta 7.868 miliamperios. El valor teórico del voltaje en cada resistencia. En este caso V1 igual a intensidad por resistencia 1. V1 igual a 0.007868 por 2100, que es la resistencia 1. Nos da como un voltaje 16.5228 voltios. El voltaje número 2 sería I por R por la resistencia, que sería 300. Acá es voltaje 2. Nos da como el voltaje de 2.3604 de voltaje. Y el voltaje 3, resistencia 3. La intensidad de esta, la resistencia es 650. Y nos da como un voltaje de 5.1, 142 voltios. En este caso tenemos lo teórico y lo simulado. Y como vemos, los resultados son iguales, solamente lo que cambia son las diferencias de decimales. Ahora tenemos un circuito paralelo, el voltaje de 24 voltios. Tenemos resistencia 1, 2100 ohmios, resistencia 2, 300 ohmios. Resistencia 3, 650 ohmios. Tenemos la tabla. El valor de voltaje es de 0.1143 amperios, 0.8 amperios, y la resistencia en 650 tenemos un voltaje de 0.033692 amperios. Y como pasamos acá, vemos que son los resultados iguales, pero en este caso sería miliamperios, los cambiamos a la parte de arriba. Y tenemos los resultados idénticos, y solamente cambia la diferencia de decimales. Para calcular el valor teórico del voltaje de total del circuito, se hace el mismo proceso. Acá solamente se reemplaza por la resistencia, acá da los resultados.
esta de 1 sobre 1 dividido en 2100. Estos son los resultados. Esta es la resistencia total, el 1 de acá, la suma de esto y da como un resultado de 104.1725 un ohmio. Para ahí tenemos el voltaje total, voltaje sobre resistencia total. Como sabemos, el voltaje es 24 voltios y el resultado de arriba, la resistencia total, se divide. Eso da un resultado de 0.230 38.70 amperios. En este caso aplicamos para hallar el voltaje es intensidad por resistencia total. El resultado de aquí por 104.17251 ohmios. Queda como resultado 23.999. Si lo aproximamos da 24 ohmios, 24 voltios. Para la intensidad o corriente tenemos I1 sobre arriba voltaje sobre la resistencia 24 voltios sobre 2100 ohmios. Da como la corriente y aplicamos igualmente acá 24 sobre 300 nos da el resultado 0.08 y 3 también tenemos 650 y esto es la corriente. Acá nos da los datos de la corriente en la parte de arriba. Los resultados son tanto teórico y como simulados son iguales, solamente cambiaban la diferencia de tanto el mixto que haría así. Está la determinación de colores 2100, 300, 650, 660, 2100. Los voltajes serían de la resistencia 1 16.51 voltios, la resistencia 2 2.146 voltios, la resistencia 3 el voltaje es de 2.342 voltios, resistencia 4 es de 2.342 voltios y la resistencia número 5 el voltaje es de 4.488. Estos serían las corrientes como tal. La determinación de los voltajes son idénticos. Bueno, en esta parte es para calcular el valor teórico de voltaje. Acá la fórmula de RT, la resistencia total. Acá reemplazamos. Estas son las divisiones de cada una de la resistencia. Nos da un total de esto, nos da 1 sobre 0.11, 59, 07.3, perdón, 0.01, 15, 90, 73. Como resistencia total nos da como 86.27, 59, 69 ohmios. Ahora para hallar la corriente sería resistencia total sería 24 sobre 86.27, 59, 69 ohmios. Ahora para hallar el voltaje sería I por RT, sería voltaje igual a intensidad por la resistencia total. En este caso solamente reemplazamos, sería el 0.2 resultado de amperaje por la resistencia. Nos da como un resultado de 24 voltios. En este caso no tenemos diferencia de decimales, no dio exactamente. Ahora calcular el valor teórico de la corriente de cada resistencia. Sería B sobre R1 igual a B 24 voltios sobre 2100, nos da como amperaje 0.011428. De I2, voltaje sobre R2, 24 sobre 300, nos da I2. La corriente I2 nos da 0.08. I3, voltaje sobre resistencia 3 igual a 24 voltios sobre 650 ohmios y nos da como intensidad 0.0 369 23 07 69 y 4 será 24 voltios sobre 660 ohmios y nos da como resultado
0.036362636. Y como corriente I5, voltaje sobre R5 sería 24 voltios sobre la resistencia, que es 2100 ohmios, y nos da un resultado de 0.011428. Acá tenemos la simulación y los resultados son idénticos. Gracias por su atención.